Muy buenos días, familia, iniciando un día más este devocional diario, hoy con la segunda entrega de Yeshua tiene la última palabra. Y bueno, ayer, si recordáis, vimos que el Eterno, nuestro Padre Celestial, dice en la Escritura que Él es el primero y el último. Él lo es todo, lo quiere ser todo también en tu vida. Él lo abarca todo con su poder infinito y eso quiere hacer también en tu vida y circunstancias. Yeshua es el primero y el último y quiere serlo todo en tu vida. Te lo vuelvo a repetir, todo. Y eso también va en relación con nuestra fe, con nuestra vida de fe, porque necesitamos edificar una fe bíblica, una fe de pacto, no una fe emocional en nuestras vidas. Debemos tener una fe relacionada en ese fundamento de que Yeshua es el primero, quiere ser el primero también en todo en nuestras vidas, pero también desea ser el último. Él desea ser la meta final en todo lo que hagamos como creyentes y Él desea ser el último, el que dé la última opinión en cualquier cosa que tú debas de hacer como creyente. Así pues, Yeshua es y debe de ser siempre el primero y el último en relación con nuestra fe, porque es maravilloso poder contemplar a Yeshua, el cual es el Aleph Tav, el principio y el fin para todo lo que necesita su pueblo escogido Israel. Este es nuestro mayor consuelo en nuestra vida de fe, cuando somos injertados en el olivo de Israel, cuando nuestra fe se arraiga más profundamente en todas las promesas dadas por el Eterno a su pueblo escogido. Y eso nos motiva también a obedecer de corazón y no por obligación cuando queremos andar en la Torá, obedecer los mandamientos. Si Él es el primero y es el último, eso significa para nuestra fe que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Yeshua mismo es quien nos llamó a volver al redil de las ovejas que estaban perdidas de la casa de Israel, y Él es quien se ocupa de trabajar en nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual, como está escrito en Hebreos 12:2, o también como Pablo decía en Filipenses 1:6. Él decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua el Mashiach. O sea que Pablo estaba persuadido de que la obra en su vida como creyente, como apóstol, la había iniciado y la estaba perfeccionando Yeshua y lo iba a seguir haciendo hasta el día que se encontrara cara a cara con él. Lo mismo nosotros debemos pensar y creer de nuestras vidas, hermano, hermana. Él ha comenzado la buena obra, no cualquier obra, la buena obra, y la está perfeccionando y la seguirá perfeccionando hasta el día que nos encontremos cara a cara con Yeshua, y eso requiere de fe. Porque, como vimos ayer, podemos ser como los discípulos del Señor, ¿verdad? Que después de ver tantos milagros, tantas maravillas, aún llegaba el momento en que dudaban y hasta sentían temor cuando venían las tormentas y las circunstancias adversas a sus vidas. Lo vimos en Mateo 8, vimos cómo dice que sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Así que sus discípulos pasaron por pruebas, dudaron, pero siempre estaba Yeshua para levantarles la fe y para que pudieran seguir viendo milagros y maravillas a su alrededor. Así que la principal tarea de Yeshua para nuestras vidas es hacer esa buena obra, esa obra de bendición, esa obra de edificación espiritual para nosotros en nuestras vidas como discípulos, y Él va a usar al Ruach de Santidad, al Espíritu Santo, para poder fortalecer nuestra fe y así poder vencer cuando vengan las tormentas de la vida, cuando vengan contra nosotros o cuando vengan contra nuestros familiares, circunstancias adversas. Si tenemos esa fe arraigada en Yeshua, sabiendo que Él es el primero y el último, nosotros venceremos al mundo, como decía el apóstol Juan. Tenemos un cuadro precioso en la Torá que nos ilustra y nos ayuda muy bien a entender esta verdad alentadora. Lo vemos en Josué en el capítulo 3, veamos unos versículos del 14 al 17, dice que aconteció cuando partió el pueblo de Israel de sus tiendas para pasar el río Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el río Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos, y
y las que descendían al mar se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó en seco. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Tremenda palabra, ¿verdad? Como vemos que el pueblo de Israel pasó el río Jordán en seco y pudieron entrar hasta Jericó, pero ahí estaba el arca, la presencia del Señor, que la llevaban los sacerdotes, los levitas, y dice que ellos entraron los primeros y salieron los últimos del río para que el pueblo pudiera pasar en seco. En Josué 4, versículos 10 al 11 también leemos que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se pararon en medio del río Jordán hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. Así que una vez más vemos que había una palabra profética que se le había dado a Josué. Esa palabra se cumplió. Pudieron pasar en seco por el río Jordán y dice que el pueblo se dio prisa y pasó. Así que, hermano, hermana, cuando el Señor te dé una promesa, estate presta para obedecer, porque el Aleph Tav irá contigo y hará que se cumpla esa promesa sobre tu vida. El arca del pacto, como decimos, simboliza la presencia de Dios, que va siempre con su pueblo. Hoy en día no tenemos el arca, pero tenemos el Ruach de santidad del Espíritu Santo, el cual siempre irá con nosotros para recordarnos que Yeshua ha sido y será siempre el Aleph Tav, el primero, el último. En nuestras vidas también se le dejamos. Yeshua quiere que sepas, hermano, hermana, hoy que Él es el primero en entrar y el último en salir de las aguas de las pruebas que puedan venir sobre nuestras vidas. Así como Dios acompañó al pueblo de Israel en su travesía del desierto por 40 años, día y noche, por medio de aquellas 2 columnas, ¿recordáis? Así Dios lo hace también en nuestra vida como creyentes, si somos guardadores de Torah, obedientes, si somos obedientes a todos sus mandamientos, no solo a unos cuantos. Porque si eres así un guardador de Torah, debes esperar entonces, hermano, hermana, que Él te acompañe en todos los momentos de tu vida, en los buenos y en los malos. Así que esperemos pues pacientemente, hermano, hermana, hasta que aprendamos todas las lecciones que Él nos quiere enseñar, porque Él no nos dejará hasta que todo esté terminado, finalizado en nosotros. Yeshua es el autor, el que comienza, y el consumador, el que termina una preciosa obra de edificación de nuestra fe, porque Él es el Aleph Tav de nuestra fe. En el Antiguo Testamento se repite hasta 3 veces esa tremenda afirmación de que Dios es el primero y el último. Por ejemplo, en Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y yo mismo con los postreros. En Isaías 48:12 dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Qué consuelo nos dan las Escrituras, ¿verdad? Porque siendo Él el primero, Él llama a las personas por su nombre para darles un trato personal. Acabamos de leer sobre el llamamiento de Jacob en Isaías 48. Dice: ¿no se manifestó Dios como el primero y el último en la vida de Jacob? Por supuesto que sí. Dios sabía muy bien a quién estaba llamando, pues ya lo conocía desde el vientre de su madre. Él ya sabía de su gran carácter, de su personalidad, sabía cuándo y cómo le fallaría, pero, ¿sabes? Aún a pesar de ello, el Señor lo llamó para ser el hombre del cual saldrían 12 tribus de sus lomos que conformarían el pueblo de Israel. No era el pueblo de Jacob, porque el Eterno trató con Jacob hasta llegar a cambiarle el nombre y llamarlo Israel. También en Isaías 44:2 dice: así dice el Señor hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre de tu madre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, a quien yo escogí. Porque Dios no comenzó pronto su obra con Jacob cuando ya lo estaba viendo ahí en el vientre de su madre, para luego abandonarlo después, cuando percibió quién era Jacob realmente, cuando vio que era un engañador, ¿verdad? Y de hecho él no buscó otra persona que fuera más fácil de manejar, claro que no. El Eterno lo que hizo fue seguir con sus planes hasta el final, en su gracia infinita, ayudando a Jacob a cumplir con los planes que tenía para él.
Y así, sabes, al final Jacob lo logró llegar a ser quien Dios se propuso que iba a ser. Y hoy te pregunto, hermano, hermana, ¿tienes quizá tú también un carácter difícil a lo mejor, como Jacob, o quizá al contrario sufres de complejo de inferioridad? Bueno, recuerda que Yeshua sabe muy bien quién eres tú. Eres una de sus ovejas y Él te llamó y no va a dejarte. Así como no desistió de Jacob, tampoco desistirá de hacer una obra completa de fe en tu vida, a pesar de las circunstancias adversas que estés atravesando hoy. Porque Dios es fiel, siempre fiel. Y Él espera pacientemente que también los Jacobs de nuestro tiempo logren continuar, logren avanzar, logren pelear hasta el final la buena batalla de la fe en la que están inmersos, ayudados con la gracia infinita del Salvador Yeshua y su poderosa sangre. Qué consuelo es, ¿verdad, hermano, hermana, poder confiarnos en los brazos del Eterno, el que es el primero y el postrero, el Aleph Tav. Yeshua, hermano, hermana, quiere serlo todo en tu vida hoy. La pregunta es, ¿le dejarás? Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones familia, shalom shalom.